Cuando las mujeres decimos esta frase que voy a decir ahora, tenemos que identificar que detrás de esa frase hay mucho dolor, sufrimiento y apegos que venimos heredando de nuestra mamá, de nuestra abuela, o sea, del linaje femenino, y que luego estamos también pasándola de forma inconsciente y consciente, proyectándola a nuestros hijos. Cuando las mamás decimos, mi hijo es lo más importante en mi vida, mi hijo es lo único que tengo. Cuando nosotras decimos esta frase, es prácticamente como si es una condena hacia nosotras y hacia nuestro hijo. Primero porque los hijos no tienen que responsabilizarse de los padres, no ese es el rol de los hijos no vienen a salvarlos, a llenar sus vacíos emocionales, a darle un significado a su vida, y bueno, y todas las cuestiones humanas que surgen en el vínculo de los padres con los hijos, ¿no? O cuando proyectamos a nuestros hijos las cosas que nosotros no hicimos, ¿sí? Entonces, ustedes, yo los invito, sobre todo a las mamás, que lo observen de este modo. Si mi hijo es todo para mí y lo único en mi vida es mi hijo, el día que mi hijo no esté, que puede ser por un evento, ¿no? Que sea real o no, o sea, que no esté para mí porque no pueda, porque no quiera, yo voy a sentir que me muero, literalmente, ¿no? Entonces hay mucho apego, y si lo llevamos más allá, no estamos hablando de amor, porque el amor no tiene que ver con todos estos sentimientos y emociones que el solo decirlo ya denotan un montón de cosas que no tienen que ver con el amor, porque yo puedo amar a mi hijo y ser una muy buena madre, pero para mí mi hijo no es todo en mi vida. O sea, mi hijo es una gran parte importante de mi vida, pero no lo es todo, porque yo tengo una vida aparte de mi hijo, porque soy mujer, porque soy hija, porque soy hermana, porque soy amiga, porque soy terapeuta y acompaño procesos de personas, y porque tengo mis propios intereses personales. Entonces, luego, en estos roles que los padres ponemos a los hijos, cuando un hijo crece escuchando esta frase, crece con una carga inmensa de sentirse, o sea, de sentir que es todo para su madre, hasta el punto que lo que se le graba a la criatura, y esto lo podemos ver en adultos, en hombres que no pueden soltar a sus madres, en hombres que no pudieron, llegan adultos y no se individualizaron, no cortaron el cordón con mamá y siguen como dándole cuentas a su madre o llevando su vida en base a lo que su madre quiere, ¿no? Y también esto se ve en las dinámicas cuando uno forma una familia con un hombre que tiene estos patrones, es este hombre, en vez de priorizar a su familia, a la familia que co-creó, a la familia que él eligió, él sigue, hace, piensa, vive y se maneja según lo que dice su madre, y es como que no puede hacerse cargo del rol de marido porque sigue siendo hijo, ¿sí? Porque tiene esta carga, porque hay una madre que le exige, ¿sí? Constantemente, simbólicamente, real o inconscientemente, que esté para ella, porque sin ella, o sea, sin él, su vida no tiene sentido, o porque acá hay muchos patrones como de codependencia, de manipulación, como de victimismo, ¿no? Entonces esa madre necesita de ese hijo para vivir, porque sin él su vida no tiene sentido, ¿sí? Y a su vez el hijo crece replicando esto, entonces necesita conformar a esa madre, necesita sostener a esa madre, necesita darle lo que ella le inculcó que necesita, ¿entienden? Es hasta como muy, es un juego un poco perverso, que sí no es un juego, pero digo, la dinámica que se da
Y cuando uno no ve esto, y es súper, para mí es gravísimo, ¿no? Es como, son todos los patrones que las nuevas generaciones tenemos que cortar, y empezar a crear vínculos más sanos, ¿no? Realmente desde el amor. Porque si mamá representa a la vida, y si yo tengo una mamá que en vez de animarme a vivir, me está animando a limitarme, enjaularme, o me está proyectando toda su sombra, todo lo que ella no pudo hacer con su vida, también me está limitando la vida a mí, ¿sí? Así que espero que esta observación, si te llega este mensaje, lo tomes con todo el amor del mundo, como yo acá junto a la lunita. Estoy anclando este mensaje por mi propia relación, ¿no? Con mi mamá, con mi hijo, con mi propio autoconocimiento, y porque siempre tengo este impulso de ser una mejor mamá, de poder brindarle a mi hijo algo más verdadero, algo que no tenga restricciones, que no tenga limitaciones, que no tenga condicionamientos. Obviamente que me voy a equivocar, seguro que sí, pero a mí estas cosas me duelen. Como una luna en Cáncer, a mí me duele ver estos juegos o ver a estas dinámicas que se dan en los clanes, en las familias, con los hijos, como los padres que no pueden, que no sanaron, que no tomaron a su niño interior y que no asumieron la responsabilidad de su vida, de alguna forma inconsciente usan a sus hijos para vivir ellos, o sea, viven a través de los hijos. Y esto tiene un costo muy elevado para un hijo, de verdad. Entonces yo quiero llevar conciencia de esto, porque yo sé que las personas que hacen esto no lo hacen porque quieren, sino que vienen replicando un patrón. Entonces la idea es que podamos ver el patrón y hacer algo con eso, ¿no? Cortarlo, liberarlo. Y esto en la era de Acuario, es momento de que podamos hacer esta autoobservación y decidir cambiar estos patrones, ¿no? Decidir vivir mejor nosotros, más felices, más libres, hacernos cargo de nuestra propia vida adulta y entender que nuestros hijos tienen su camino y su propio destino, su propio sendero, y que nosotros somos apenas unos guías, ¿no? Pero cuando nosotros pretendemos que los hijos nos llenen, nos salven, nos sanen, nos devuelvan lo que le dimos, o sea, ahí no hay amor verdadero. O esos padres que después de grande te reclaman, pero todo lo que hice, pero encima todo lo que yo hice por vos, y vos me pagás así. O sea, eso no viene desde un lugar de un padre amoroso que ama incondicionalmente, ¿no? Porque le está recriminando, porque siente que su hijo le debe algo, y los hijos no nos deben nada. Entonces esto es como, bueno, súper interesante poder verlo y poder entender que las palabras son decretos, ¿no? Y que cuando yo aboco toda mi vida como mujer a un hijo, cuando ese hijo se vaya, me voy a sentir que mi vida no tiene sentido. Y además, ¿qué hice durante toda mi vida? O sea, solamente criar y vivir y ver por mi hijo. O sea, cuando vos sos mucho más que solo mamá. Entonces, obviamente que esto no tiene que ver exclusivamente con ser madre o únicamente maternar. Si eso es lo que vos querés y a vos te hace feliz, está perfecto. Pero yo estoy hablando de las dinámicas de madres e hijos y los patrones que se repiten a través de los linajes, ¿sí? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como poder ver qué patrones vos estás repitiendo de tu mamá, de tu papá, y se lo estás pasando a tu hijo, y que
ni siquiera lo podés ver, porque como cuando vos no sos consciente de tu dolor, cuando vos no sos consciente de las heridas que tenés, lo estás replicando en tus hijos, lo estás haciendo de forma inconsciente, porque aún no, ni siquiera pudiste reconocer tu propio dolor. Y este es un tema que a mí me atraviesa por completo. Yo sé que vine, mucho parte de mi misión también es hablar sobre esto, y esta semana viví una situación fue el cumpleaños de mi mamá, y tuve una situación ahí familiar donde me vi como envuelta, ¿no? en unas dinámicas de las cuales yo ya no participo, porque no voy a reuniones familiares. Yo les recuerdo que yo nací en una familia kármica, entonces yo sé que yo vine a aprender a través de esa familia, ¿no? Uno cuando está en un despertar espiritual puede desvincularse quizás más fácil con los amigos, pero con la familia, con tu familia de origen, están esos lazos, ¿no? Y realmente uno tiene que hacer un gran labor personal y de conciencia para darse cuenta y decir, bueno, hasta dónde poner un límite con esa familia si es tóxica, ¿no? Y yo llegué a mi límite, o sea, realmente, junto al eclipse, llegué a mi límite. Y me di cuenta de que hay cosas que yo ya no quiero presenciar, vivir, y además porque en tu propia familia es como con los médicos, ¿no? Vieron que dicen, los médicos no atienden a sus parientes, ¿no? O un terapeuta holístico, bueno, tampoco se le recomienda hacer sanaciones ni nada a un familiar. Entonces, vos podés tener mucha teoría, podés ver, podés comprender muchas cosas, pero cuando vos estás con tu familia, con quien tenés lazos afectivos, se mezcla todo, y toda la información que tenías de repente se desvanece en un segundo. Y entonces como que todo eso me llevó a pensar y a bajar este mensaje de que si nosotros ustedes piensan que nuestros hijos son las futuras generaciones, son las futuras generaciones. Entonces nosotros estamos creando la nueva humanidad y ellos también van a crear la nueva humanidad. Entonces qué importante que esa humanidad sea más consciente, más luminosa y sin tanto dolor, ¿no? Sin tantas cosas, sin sanar, sin revisar. Y es increíble cómo funciona la energía en las familias por ahí, que el alma familiar todavía no despertó ningún ancestro. Yo lo puedo ver en mi familia, o también en la familia del padre de mi hijo, y cómo y esto se ve desde la numerología y de la astrología. Yo lo veo, por ejemplo, mi mamá, hay un entramado energético entre mi abuela, mi mamá, mis energías, las de mi hijo. Yo no hice la carta de mi abuela todavía, pero sí la de mi mamá, la mía y la de mi hijo. Y por ejemplo, ella tiene un ascendente en Aries, mi mamá. El ascendente, si no saben, a grandes rasgos es lo que venimos a aprender, nuestro aprendizaje. ¿Con qué ascendente vino mi hijo al mundo? Con un ascendente en Aries, el mismo ascendente de su abuela. ¿Eso es una casualidad? No, bueno, obvio que no. Y yo tengo un sol en casa 1, ¿sí? Lo tengo en Piscis, pero es en casa 1, que es análogo a tener un ascendente en Piscis. Entonces, ¿esto qué quiere decir a grandes rasgos? Que el alma de mi mamá, digamos, si ella en su camino evolutivo no aprendió el aprendizaje que se le dio, o sea, que ella eligió como alma, no encarnó porque no evolucionó, no despertó su conciencia y no laboró en ella misma, ese aprendizaje está inconcluso. Entonces, después una parte me toca a mí, porque digamos, como un ascendente en Aries, ella tendría que aprender a lo largo de su vida a ser una persona autónoma, independiente,
a creer en ella misma, a ser una pionera, una líder, una persona que se abre caminos, que toma iniciativa. ¿Sí? Todo lo relacionado con Aries, con esto de autoafianzarse en la vida y tener mucho amor propio y tener mucha confianza en ella misma, validarse y salir al mundo, ¿no? Sería como esta energía ariana, acá estoy yo. Bueno, eso, como no se desarrolló en la vida de mi mamá, me toca a mí con un sol en la casa 1, como que es en la casa 1 sería la casa de Aries, ¿sí? Entonces esta vuelve a través, ¿no?, del árbol familiar, del alma familiar, vuelve a replicarse esta energía. Entonces, a ver si yo puedo compensar algo de eso. Si yo, digamos, en mi labor evolutivo como alma, no logro hacer esto, ¿no?, de individualizarme, de que yo también soy un destino 1, porque la numerología y la astrología son lenguajes distintos, pero hablan lo mismo. Entonces es lo mismo, tengo que aprender a autoafianzarme en la vida, ser una persona independiente, autosuficiente, elaborar mucho mi amor propio, ganar confianza en mí misma. Todo lo que dije antes, ¿sí? Si yo no logro esto, digamos, a un punto de llegar, todos los planetas y los números tienen sus aspectos en sombra, bajo, vibración baja, y la vibración alta y una vibración intermedia, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy elaborando estas energías en mí y voy encarnando estas energías, ¿qué quiere decir? Que le tocará menos a mi hijo luego a lo largo de su vida. Pero como a él le tocó un ascendente en Aries, que es el mismo de su abuela, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que él, el alma familiar, lo envía, ¿no?, en el clan, de algún modo, a hacer el aprendizaje que su abuela no pudo hacer, ¿me entienden? Que su abuela no llevó a cabo en la tierra. Y obviamente ese aprendizaje va a estar condicionado en base también a mi aprendizaje evolutivo. Entonces, esto es maravilloso y es fascinante verlo, ya sea de la numerología o de la astrología. Y otra cosa súper interesante también es que desde la numerología podemos saber si vos tenés un familiar, sí, ya sé, me estoy yendo de tema, pero todo está relacionado con todo. Ustedes saben que es así. Él tiene su abuelo que falleció en una fecha que se llama fecha de despedida en numerología. Entonces vos sacás el número, el día que su abuelo murió, da el mismo número reducido que el destino de mi hijo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que su abuelo a mi hijo le deja o un regalo o le deja sus karma o sus aprendizajes que no pudo cumplir en esta vida. Entonces, ahora, con todo esto, ¿qué quiero decir? ¿Y a qué quiero llegar? Que cuanto más inconsciencia haya en un árbol, cuanto más inconsciencia haya de los padres que estamos criando hijos, o sea, más karma o más labor de algún modo van a tener que experimentar ellos. Porque, y a esto vuelvo otra vez a lo mismo, cada uno se tiene que responsabilizar de su propia vida, de su propio karma, de su propia sombra. Nosotros no podemos esperar que nuestros hijos nos salven, que nuestros hijos el día de mañana, ¿vieron esta cosa que dicen los padres? O escuchen, mi hijo juega la pelota, entonces el padre siempre dice en chiste, pero lo dice, y siempre todo chiste tiene una gran verdad. Dice que él va a jugar a la pelota y que va a viajar por todo el mundo y lo va a llevar al padre que va a viajar por todo el mundo. Eso es un condicionamiento, ¿sí? Primero porque quizás un nene de 8 años no tiene la capacidad de decidir lo que quiere hacer todavía. Le puede gustar el fútbol, pero quizás después no quiere hacer eso. Entonces ya lo está condicionando y el padre está proyectando lo que él no pudo hacer, lo que a él le hubiese gustado o lo que él se frustró, está proyectando en su hijo, ¿sí? Entonces esas son las cosas, que no quiere decir que yo no lo hago, ojo, quizás yo lo hago con otras cosas también, pero cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo, inmediatamente lo observo y trato de cambiarlo. Y todo el tiempo me estoy observando.
por supuesto que me equivoco, no estoy marcando al padre como que se equivoca y yo no, o sea, ojo. Pero no es lo mismo una persona que no está despierta a una persona que sí está despierta y que hace un labor personal. No es lo mismo. Obvio que también no podemos controlar, ¿no? Como que no podemos controlar. Yo sé que quiero controlar y no puedo controlar nada porque todo forma parte de un plan perfecto y divino, pero sí puedo controlar lo que yo hago o mis modos, mis formas, mi manera de comunicarme, las cosas que le digo, cómo me expreso. Entonces todo el tiempo estoy observando los mensajes que le estoy dando, literalmente y también sublimales, o como de manera, a veces el lenguaje es muy amplio, no es solo con la palabra. Nosotros hablamos con nuestras caras, con nuestras actitudes, con nuestras emociones, con la manera en que nos movemos, la manera en que reaccionamos, los gestos que hacemos, y los hijos nos ven, nos observan todo el tiempo. Y esto es así, vos observalo. Si vos como mamá estás mal, tu hijo está mal. Tu hijo está mal porque tu hijo percibe todo. Tu hijo tiene un cordón energético que lo une a vos. Entonces, él percibe todo. O sea, lo que a vos te pasa inconscientemente, tus emociones, cómo estás. Entonces, por más que vos te esfuerces a estar bien y demostrarle que estás bien cuando estás mal, tu hijo siente lo que a vos te está pasando, no lo que vos le decís. Entonces por eso es muy importante también hablarlo a los hijos. Y si vos estás, a mí me costaba mucho esto, yo hacía esto cuando en un momento que estaba sanando súper fuerte y vivía, estaba limpiando mucha sombra y estaba mal, lloraba mucho y yo como que fingía. Y hasta que un día una persona, una terapeuta me dijo, me enseñó que en realidad yo tenía que sentarlo y explicarle a mi hijo lo que me estaba pasando, que mamá, contarle lo que me estaba pasando y lo que estaba sintiendo, y que llorar no tiene nada de malo, que le muestre, que le cuente por qué estaba llorando. Y es asombroso cómo los niños reaccionan súper bien y eso abre a que vos también te puedas expresar libremente, y también le enseñás que él pueda expresarse libremente y que él, porque si no, el que aprende a evadir sus emociones y aprende a negar lo que le está pasando. En cambio, del otro modo, si yo lo siento, le cuento, mira, estoy mal, mamá está atravesando un momento un poco doloroso, por eso a veces estoy llorando, pero vos tranquilo, porque todo va a estar bien y yo siempre voy a estar con vos, como estas cosas. Y ellos lo toman súper bien, quizás te abrazan un ratito y después se van a jugar. Y me acuerdo que después, al tiempo, quizás él venía y me decía, mami, ¿estás bien hoy? ¿Te sentís mejor? Entonces, eso también es hacerlo partícipe, ¿no?, de nuestros procesos. Obviamente, siempre teniendo en cuenta la edad del niño, pero poder enseñarles que primero, que nosotros somos cíclicas y que pasamos por cuestiones en la vida, y segundo, que no siempre estamos sonrientes y felices, ¿no? Porque eso también es una mentira. Entonces, enseñarle que a veces podemos estar tristes, a veces podemos estar enojados, ¿no? Y podemos tener distintas emociones, y que también es válido y hermoso, y a veces hace bien cuando queremos hablar y compartir con nuestros seres queridos. Entonces, todas estas cosas me parece que son muy importantes, muy importantes. Yo bueno, siempre voy a impulsar esto, ¿no? El diálogo, la comunicación, y no tanto en este mundo cibernético donde los padres les dan los teléfonos a los hijos todo el tiempo para entretenerlos, o los videojuegos. Y mi hijo tiene 9 años y me pide que le compre un videojuego, claro, pero yo lo dilato lo más que puedo, porque yo no quiero comprarle un videojuego y que él quede atrapado en un videojuego y que pase mucho tiempo ahí, cuando podría hacer otras cosas, ¿no? No sé, estar en la naturaleza, ir a un club y tener amigos, tener, no sé, tantas cosas. Me parece que
cuando nosotros no podemos sostener ni desde la compañía, desde la palabra, desde la presencia, y tapamos con cosas materiales a nuestros hijos o con tecnología, es porque no estamos pudiendo hacernos cargo de nuestra paternidad. Y esto yo lo vi muy claro en mi vida, y porque yo estaba haciendo eso, estaba replicando el mismo patrón de mis padres, que ninguno de los dos se pudieron hacer cargo realmente de sus hijos. Y bueno, yo estoy intentando cambiar ese paradigma, ¿no? Cambiar ese patrón, revertirlo, con mucha conciencia y con mucho amor, porque me cuesta mucho. Y también sé que mi misión es ser madre en esta vida. No es solo todo lo que hago, ser astrólogo, bueno, todas las cosas que hago. Eso me lo explicaron los guías, porque a mí me costaba tanto ser mamá, y me dolía porque yo quería hacerlo distinto a mis padres. Y bueno, hasta que me llegó el entendimiento de que parte de mi misión también es ser mamá, y cambiar todo lo que por lo menos quedó encriptado en mí, que es la maternidad, hasta que yo nací, en mi familia, y poder cambiar esos patrones por algo nuevo, que no estoy diciendo ni digo que sean los mejores, pero sí, sin duda, van a ser más sanos y más conscientes. Así que bueno, ese es el mensaje que me guiaban. Acá con la Madre Luna estoy afuera, y ella me acompaña y me guía, y hace rato que también sentí hablar de esto, y sé que por ahí es un tema, no sé si complicado, pero que a nosotros nos duele mucho hablar de nuestras madres, de la energía femenina. Nos duele porque como que de alguna forma es como si estuviéramos traicionando a nuestra madre, ¿no? Hay algo ahí en el inconsciente colectivo. Pero también los invito a que podamos cambiar esas creencias erróneas, porque no, como digo siempre, no es que vamos al pasado para quedarnos en el pasado o observamos los vínculos para enjuiciar a mamá, sino que lo hacemos para poder tener una mejor relación con nosotras mismas, luego con ellas y luego con nuestros hijos. O sea, lo hacemos para observar, pero sacando el juicio, sino observando para entender, comprender, integrar, liberar y poder hacer algo nuevo. Y no quedarnos atrapados en el juicio o la crítica, porque eso no nos contribuye, y tampoco porque nosotros no estamos exentos, ¿no?, de cometer errores, porque somos humanos. Así que siempre es la mirada con amor, sin juicio, pero sí viendo las cosas realmente como son, sin juzgar, pero tampoco sin evadir. Es lo que es. Y desde ahí, desde que es lo que es, nosotros, de poder verlo, podamos decidir qué queremos para nosotros, para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. Así que bueno, espero que te guste y déjame saber. Me encantaría saber en comentarios qué sentís con esto, qué te pasa, cómo llevas tu maternidad, si te cuesta como a mí por momentos. Venimos de generaciones de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de padres totalmente, ¿no?, ausentes emocionalmente. Entonces eso dejó huellas en nosotros, y obviamente que eso después se replica, y si no nos paramos a observarnos, no nos paramos a replantearnos, a ver lo que estamos haciendo, seguimos replicando y se sigue perpetuando la historia de dolor y no sanamos. Entonces la idea sería que podamos sanarnos. Cada vez que nosotras nos sanamos a nosotras mismas y hacemos consciente algo, también estamos sanando y liberando a nuestros hijos, y eso me parece que es maravilloso. Así que bueno, te mando un beso enorme, y déjame en comentarios compartirme lo que quieras, y nos vemos en el camino. Chao.